en Argelia. Entonces son empresas faraónicas y la plata esa viene de algún lado y generalmente de lados bastante oscuros. Entonces, digo, me interesaba por ahí incluir todo eso, pero era muy difícil sostener un discurso firme y sólido sobre todo esto sin poner una voz en off, sin poner más carteles, sin hacer un noticiero, mejor dicho. Entonces dije, lo que mejor puedo contar con las imágenes que tengo y cerrar un sentido como para que el que lo vea lo entienda, era la guerra de Irak, que me parece como botón de muestra. Digo, creo que la guerra de Irak es todas las guerras que hubo en Medio Oriente en los últimos años, porque en definitiva siempre están motivadas por los mismos intereses, digo, económicos y políticos. Entonces era un poco la muestra digamos, de lo que yo pienso. Me preguntás qué es lo que yo pienso de Medio Oriente. Bueno, es un poco esto. Pero ¿no pensás que a lo mejor, no sé, nosotros vimos nada más que 42 minutos, a lo mejor nos pueda costar un poco entender cuál es tu visión? Porque lo que uno puede ver es alternadamente imágenes producidas por la guerrilla o no sé, por la resistencia iraquí. Saben que Irak es un país invadido, o sea, es como imaginar que Argentina ahora viniera otro país acá y nos invadiera, y la única manera que nosotros tendríamos de expresarnos como siendo un país sometido es, bueno, una pequeña camarita, tratar de registrar nuestra resistencia a esa invasión. La situación del pueblo iraquí es exactamente la misma, ¿no? Entonces vos básicamente trabajás con dos materiales, que son los materiales de las tropas invasoras y los materiales de la resistencia. Exacto. Y los articulás uno atrás de otro. ¿Y cómo se logra la síntesis? ¿Cómo se logra tu punto de vista? El punto de vista se fue dando también un poco... No el punto de vista, la pregunta? No sé sí, si... Sí. No, estaba pensando más que en el punto de vista en el armado de la película. O sea, vi muchísimas horas de material y antes que la lectura política estaba por ahí la estética, que a veces no deja de ser política, ¿no? Entonces, notaba que todos los videos tienen así como mucho suspenso, todo el tiempo sabés que algo va a volar en pedazos o que alguien se va a comer un balazo o algo por el estilo. Entonces, digo, prioricé eso a la hora de hacer una primera selección, ¿no? Jugar con esto del suspenso, mostrar algunos videos donde efectivamente pasa algo y otros donde no pasa absolutamente nada. ¿A eso te referías con potencial cinematográfico? Sí, y al encuadre de algunas y después y a situaciones casi de película de acción o bélica que tienen otras. Excepto por el ritmo. Excepto por el ritmo, sí. Bueno, eso la edición ya es... ¿Vos decís de los videos originales o de la película en general? No, de los videos originales. Sí, también tienen una edición, más que nada los videos árabes están muy postproducidos. Bueno, eso lo decía un poco el rodante de apertura. Cada una de estas bandas que forman la resistencia en Irak tienen como una, digamos, oficina de postproducción o una pequeña productora donde ponen el logo de cada agrupación, porque con eso después lo suben a la web como propaganda y juntan más plata para operaciones, más gente para que vaya a combatir, y se hacen más... Bueno, van haciendo una marca, por ridículo que suene, es así. Entonces, esas tienen un montaje bastante particular. El montaje clásico de la propaganda. Hay uno de los videos, para que se dé una idea, que es uno de los últimos, que es un tipo poniendo una bomba bajo un tanque. Entonces uno dice, ¿es tan fácil volar un tanque? Y en realidad, atrás de cada video hay como una historia, y la historia de esa es que ese tanque era de una ofensiva británica que se hizo en una ciudad que se llama Basora, y el tanque había quedado inutilizado. Aparentemente le habían puesto un explosivo. Algo que no podía avanzar, lo hizo que no pudiera avanzar más, entonces lo abandonaron. Entonces alguien de esta agrupación que se llama Ejército Islámico de Irak dijo, bueno, vamos a poner una cámara, vamos a armar toda una puesta en escena. O sea, ahí hay un chico que es como el gran héroe que pone abajo, va y vuelve, el chico se toma todo el tiempo del mundo, la como cámara si estuvieran durando la siesta los soldados. Exacto, la cámara desenfoca, se mueve y demás, entonces da la sensación de que es una acción superheroica. Pero bueno, es propaganda y bueno, así ¿Cómo reconstruiste la historia de ese video? ¿Cómo sabes que es así? Y en algunas páginas en su momento encontrabas las historias y otras, porque también tiene un trabajo de sonido de la película en que agregamos canciones y en otras sacamos sonidos o algunas canciones que tenían. Lo de las canciones, conseguí unos MP3 yihadistas, o sea, las yihadas de la Guerra Santa y esta música yihadista es la que llama a la Guerra Santa y la que escuchan los radicales islámicos para darse coraje, valor y demás. Y después también muchos videos tenían voces en off de clérigos, o sea, de sacerdotes, sí, religiosos. Sí, religiosos musulmanes que contaban lo que estaba pasando. Y decía, gracias a Dios, nuestro hermano tanto cometió la acción en tal ciudad,
tantos muertos del invasor. Entonces estaba todo muy explicado y era todo muy didáctico. O a veces tenían zócalos antes los videos que explicaban qué era lo que había pasado. Entonces, de vuelta, como no quería hacer justamente un noticiero y hacer más un fluir de imágenes, sacamos todo eso donde se explicaba qué era lo que pasaba. Y estaba todo en árabe. Trabajé con un iraquí que vive acá en Buenos Aires. ¿Dónde lo sacaste? Me puse a estudiar árabe, nada, 2 meses. Después no pude seguir por cuestiones de trabajo. Pero ahí hay una iglesia de unos curas libaneses que queda en Paraguay pasando Corrientes 2, 3 cuadras. Pasando 9 de julio, digo. 2, 3 cuadras. Y ahí este iraquí estaba haciendo laburos de jardinería, me lo presentaron, entramos en confianza y bueno, me daba una mano, se ponían los auriculares y me decía lo que iba pasando, me traducía algunas de las cosas, por eso hay algunas traducciones. Lo que no está traducido son más que nada versos del Corán y se me hacía como muy tedioso y era como muy repetitivo porque era todo el tiempo lo mismo, así que por eso hay partes que están en árabe y no están traducidas. Pero bueno, sabía de algunos videos lo que pasaba porque estaba justamente con alguien que hablaba árabe, que es el idioma que se habla en Irak, ¿no? ¿Y por qué lo sostuviste en la computadora? Sí, le queda poca batería. ¿Le queda poca batería? Porque nos quiere mostrar aparte... Si querés, antes de que se te acabe la batería, mostramos eso y después seguimos charlando. No, la enchufa a algún lado, no pasa nada. Podemos ¿sí? Bueno. hablar y enchufar. Hablar y enchufar, me parece muy bien. Pero bueno, por eso básicamente sabía lo que era la historia atrás de cada video. Por ejemplo, después hay otro que es de un chico que canta un nashid, que es una canción tradicional. Del micrófono. Que es una canción, perdón, me olvido. Que es una canción tradicional islámica. Y ese chico es un afgano que murió en Irak, se inmoló en el 2005. Y bueno, eso lo sabes porque había un zócalo al principio, porque había una voz en off que te lo decía. Entonces, en definitiva, en muchos de los videos lo que estás viendo son fantasmas, son gente que el último registro de video que hay es el de ellos. Y el último registro vivo de ellos que está en video es ese, o digo, antes que les explotara una bomba al lado de la cabeza, o antes que les volara una parte vital del cuerpo, bueno, el último registro de ellos entero es lo que estás viendo en el video, así que... ¿Hubo autocensura con respecto a algún tipo de material? Sí, hubo mucho material que me parecía que no era el tono de la película y que contaba otras cuestiones, o sea, muchos habrán visto los videos de las decapitaciones en internet, y después hay un video muy famoso que siempre cuento, que es un soldado americano, es muy clara la situación, es un soldado americano desarmando una bomba durante unos 30 minutos, y nada, vos sabés que si está eso filmado, que en algún momento va a explotar la bomba. Entonces tiene un suspenso increíble y en el minuto 28, 29 le explota el lado de la cara y le vuela la cabeza en pedazos. Pero bueno, me parecía más interesante sugerir y jugar con el fuera de campo, con lo que no se ve. Digo, además, hay que ser muy pavote para no darse cuenta qué es lo que le pasó a alguien que le explotó una bomba al lado de la cabeza. Entonces, digo, también en esos cortes, de alguna manera, estaba la autocensura, ¿no? Muchos videos siguen, ¿no? Algunos duraban 10 minutos y dejamos 30 segundos. Entonces, sí, hay autocensura, pero más que nada, yo creo que hay que ver todas las imágenes en la medida que no te afecten. Pero bueno, me parecía que no sumaban demasiado al discurso que yo quería dar. ¿Y por qué la dejaste en inglés? La dejé en inglés porque la idea no es hacer un documental puro y duro. Digo, yo no creo que, digamos, la ética o la moral de este documental pase por manipular o no manipular el material. Entonces decidí manipularlo todo. Y hay muchos de los subtítulos del árabe al inglés que están manipulados y que no dicen lo que en realidad dice en árabe. Es decir, el subtítulo en inglés intenta contar una historia o hacer que una situación sea mucho más cinematográfica o tenga mayor suspenso del que realmente tiene. Entonces, me parecía que en la traducción se podía jugar mucho con eso y nada, por eso la dejamos en inglés y además porque estaba preparada siendo un tema digamos, de interés global, el de la guerra de Irak y el de Medio Oriente, estaba preparada para una audiencia occidental. El lugar más lejano que se pasó fue Irán, y en Irán se habla persa, ni siquiera se habla árabe. Entonces, digo, muy poca gente se iba a poder dar cuenta de ese chiste, de esa mentira, de esa manipulación. Y bueno, me iba a permitir ganar en esto de que yo quiero, que es meterle niveles de ficción. En realidad, la idea original era manipular tanto los videos para que cada uno de los videos fuera como una pequeña ficción en sí misma del día a día de la guerra, ¿no? Y no que fuera un retrato tan